Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a visitar nuevamente la reforma educativa de México y los problemas que representa en realidad para los mexicanos la educación, el reto de la educación y qué tanto nos estamos acercando o alejando al reto que tenemos de la educación. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen para platicar sobre el tema a Catalina Inclán, que es investigadora del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad; a Ángel Díaz Barriga, que es investigador emérito del Instituto también de Investigaciones sobre Educación y la Universidad; a la doctora Frida Zacaula, que es hoy en día la coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Muchas gracias por estar con nosotros. Y empecemos con una serie de temas que me parece que giran en torno a la reforma. Se habla mucho de que este nuevo modelo es un modelo distinto, de que no se trata de memorizar, de que se trata de aprender a aprender, etc. Lo cual supone muchas habilidades. O sea, aprender a aprender no es nada más meterle en el niño la idea de que se tiene que poner a estudiar. O sea, supone desarrollar habilidades de capacidad de lectura, de capacidad de expresión escrita, supongo que hasta oral, también de temas emotivos, motivacionales, ¿no? O sea, toda la cuestión motivacional que está detrás de cualquier ser humano para hacer cualquier cosa, ¿no? En fin, creo que hay muchas cosas detrás que no se discuten abierta, o por lo menos no ha salido esa discusión, ¿no? Se dice aprender a aprender, eso suena pues así muy padre en principio, pero no sabemos qué es lo que supone, ¿no?, detrás de eso. Entonces, me gustaría empezar contigo, Catalina, y que nos cuentes cómo ves tú ese reto, ese problema en el tema de educación, cómo está el modelo para verdaderamente enfrentar eso y no solamente declararlo, ¿no? Pues me parece efectivamente que es un reto. Es un reto en dos sentidos, podríamos poner en este momento, aunque no son los únicos. Uno, cómo recuperar de la visión del docente sus experiencias para que se reacomoden ahora dirigidas a un reto muy específico que ha sido ya desde mucho tiempo atrás discutido. Cómo hacer que ese maestro reacomode sus formas de dar clases, sus formas de pensar un problema, sus formas de definir un contenido, sus formas de evaluar, sus formas de hacer seguimiento de un estudiante. Ese, por un lado, me parece un reto, una dimensión del reto. La otra es que exista en la estructura de todo el sistema educativo, porque es algo que cruza desde preescolar hasta media superior, y yo diría también nos toca a quienes estamos en educación superior, ¿qué apuntalará esta formación docente? ¿Qué nos provocará para que esto de veras signifique no un cambio, pero sí una reconsideración de un ejercicio docente que siempre está en movimiento? Me parece que hay que limitar un poco ese juicio de que los docentes somos únicos de una vez y para siempre. Creo que los docentes evolucionamos, maduramos, repensamos en los diferentes pequeños o grandes espacios que tenemos, desde preescolar hasta superior, lo que hacemos. Y digamos, uno de los elementos es quién nos ayuda, quién nos acompaña, qué perspectivas, qué teorías, de una casi siempre y cada vez más abundante diversidad de opciones. Cómo como docentes nos enfrentamos a eso y cómo como docentes podemos encontrar en este múltiple escenario, tanto desde la dimensión institucional como la dimensión específicamente pedagógica y hasta didáctica, nuevos elementos que se incorporen a nuestro ejercicio. Ángel, en este modelo, estamos comentando antes de empezar, toda la cuestión del manejo de la lengua y de la comunicación. En este nuevo modelo podemos esperar que la enseñanza del lenguaje nos permita pues darle esas habilidades para que el estudiante pueda aprender a aprender. Yo pienso que tenemos primero que partir de cuántas horas diarias se conceden para que el alumno aprenda.
En la escuela primaria regular, que es el 75% de las escuelas públicas de este país, o sea, de 98,000 son aproximadamente 70 y tantas mil las que son regulares, solamente los niños van 4 horas y media a 5 horas, lo cual hace que los profesores solamente puedan trabajar en lengua, que tienen varias complicaciones, 5 horas a la semana, 1 hora por día. Dedicar 1 hora por día para que el estudiante desarrolle habilidades de lectoescritura y de lectura y de todas las habilidades que van correlacionadas, como hacer análisis, hacer síntesis, hacer cuadros sinópticos, hacer mapas mentales, etcétera, implica un ejercicio de demasiado tiempo. Entonces, a mí me parece que hay un mito en este modelo educativo, que es decir, hemos reducido los contenidos, pero no han revisado las condiciones horarias escolares actuales. Sí, es una aspiración que la escuela este 75% de escuelas pase a escuelas de tiempo completo, y entonces los niños puedan tener, en vez de 5, 8 horas. Pero esta es una aspiración que no se va a lograr el día de mañana. Esta es una aspiración que yo no sé incluso si se va a lograr cuando el secretario propone que se evalúe el plan de estudios, que propone que la primera evaluación sea en 2024. Lo cual además me asusta, porque significa que entonces estos documentos son intocables de aquí a 2024, cuando también sabemos que el saber pedagógico, el saber disciplinario, las experiencias didácticas se van modificando, y esto no puede ser un documento rígido, aunque hable de flexibilidad en su estructura, ¿no? Frida, a ti te toca ver cómo llegan los estudiantes que salen de la secundaria y de la primaria, y los retos que representan para el bachillerato de la UNAM. Pero pues lo que recibe la UNAM es un ejemplo de lo que en general recibe buena parte de la enseñanza media superior en otras partes, ¿no? ¿Cuáles, digamos, para ti los retos que tú sientes que hay cuando tú recibes a los estudiantes, o cuando la UNAM recibe en su bachillerato a los estudiantes? Yo creo que sí hay una diferencia. No es lo mismo recibir estudiantes de secundaria en el bachillerato de la UNAM que en la Secretaría de Educación Pública en cualquiera de sus subsistemas. He de comentar que el bachillerato, los estudiantes que provienen de secundaria hacia la UNAM, son estudiantes seleccionados, y además de los más altos promedios, porque todo mundo desea entrar a la UNAM en general. Y bueno, el interés por posicionarse en alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades ha estado presente en todos los concursos y los exámenes de selección de la Comipems. Tenemos el dato, por ejemplo, de que el 56% de todos los aspirantes desean ingresar a la UNAM. Hay una altísima selección. De ese porcentaje, la UNAM recibe solo al 20% aproximadamente. Quiero decir con esto que los estudiantes que llegan a prepa y a CCH son estudiantes de buena trayectoria académica. Lo digo a mis compañeros, por supuesto que nos quejamos de que estos muchachos no hacen la tarea y etcétera, y yo siempre les recuerdo en CCH y en prepa que tenemos a una selección. Aún así, por supuesto que hay una desprotección cultural y una formación deficiente en lenguaje. Esto lo comprobamos los profesores de lengua cuando aplicamos diagnósticos. Pero también la situación es disímbola. Y aquí hay un problema, yo creo, de formación docente también, aunado a la problemática general, porque implica que el profesor que va a enseñar, por ejemplo, lectura y redacción, es un profesor que se desempeña en ese nivel excelentemente.
no siempre sucede. Tenemos profesores que se han quedado rezagados, por ejemplo, porque no han podido elaborar su propia tesis para obtener el grado. Esto ya quedó un poco atrás, pero sigue siendo un problema. De tal manera que cuando hablamos de la competencia en lenguaje, pues tenemos una situación allí, un foco rojo, que nos obliga a volver sobre las circunstancias curriculares, que en el bachillerato de la UNAM son distintas de lo que mencionaba el doctor Díaz Barriga. En el CCH y en la Escuela Nacional Preparatoria hay un número considerable de horas dedicadas al lenguaje. La preparatoria tiene 5 horas semanales para lengua española y el CCH 6. Y además, en el caso del CCH, en una dosificación curricular de 2 horas por sesión, lo cual ayuda bastante. Entonces, sí creo que tendríamos que diferenciar, dependiendo del subsistema. No es igual bachillerato general con 3 horas por semana, luego 1 hora cada tercer día, que el bachillerato de la UNAM con 5 o 6 horas y con mayor cultivo del lenguaje. Vamos a hacer un corte y después me platicas si ves diferencias entre la preparatoria y el CCH con respecto a la enseñanza del español. Hacemos un corte. Regresamos. Bueno, Frida, un poco para recuperar la idea que tú estabas planteando, y a propósito de un tema que creo que es muy importante, que es precisamente, y que creo que no es exclusivo de México, ni siquiera de las escuelas de habla hispana, hasta donde sé también ocurre en el mundo anglosajón, que es el problema del manejo de la lengua, que es fundamental para que los niños o los jóvenes aprendan. Y regresando a esto, dado el modelo del CCH versus el modelo de la preparatoria, ¿hay diferencias a la hora, o ustedes han podido detectar qué diferencias a la hora de ver el manejo de la lengua en los jóvenes que egresan del CCH en relación a la preparatoria? Creo que no hay evaluación muy específica al respecto. Puedo hablar por mi propia experiencia al haberme movido en la Escuela Nacional Preparatoria y en el CCH, pero yo considero que con el número de horas que hay y con la actualización de programas, esto es importante. En el año pasado y en se actualizaron los programas de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH, y yo diría que para bien. De la Escuela Nacional Preparatoria, que está como lengua y literatura, en el primer año lengua española, hubo un acercamiento al enfoque comunicativo, esto es al manejo de la lengua, antes que priorizar el estudio del texto literario exclusivamente. Y entonces, con esta perspectiva, se acerca el modelo del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria, al menos en la parte del lenguaje, por lo que me han dicho las personas que colaboran conmigo en el Consejo Académico del Bachillerato, en el análisis de programas, el último que fue de la Escuela Nacional Preparatoria, hubo un consistente avance en el sentido de que la actualización es acertada. En general, en matemáticas, en historia, etcétera, hay un interesante planteamiento en la actualización de la Escuela Nacional Preparatoria. Déjame decirle una cosa que yo creo que es importante. Hay un cambio cultural en la juventud, y un cambio cultural en la juventud que es muy importante que la escuela considere.
O sea, varios maestros comentan y comentamos, muchos estudiantes ya no toman nota en el salón de clase, se limitan a fotografiar el pizarrón. Muchos estudiantes, precisamente porque estar en una era en donde las tecnologías están dentro, prefieren ver un YouTube a seguir una lectura. Entonces, este cambio cultural sí nos está afectando los hábitos y las habilidades de redacción, de comprensión de textos por parte de los alumnos. Pero los sistemas escolares no hemos hecho el tránsito para ver cómo nos manejamos en ambos mundos, yo diría. Pero no habría que renunciar al mundo de la escritura. No, por eso digo, ¿cómo nos manejamos en ambos mundos? Claro. ¿Cómo, por ejemplo, pero esto ya sería un ejemplo, cuando el estudiante tiene un texto escrito, le pudiéramos pedir que haga un video sobre el texto escrito. Y cuando el estudiante tiene un YouTube, le pudiéramos pedir que haga un escrito sobre lo que dice el YouTube. O sea, pero ya sería la habilidad docente de ir incorporando estas cuestiones, digamos, actuales, ¿no? Claro. Bueno, y hay otro tema que a lo mejor no está de moda. Bueno, yo creo que está de moda, a lo mejor no es nuevo, que es el tema emotivo. Es un tema no exclusivo de la educación, debo decir, como viene a la moda. En realidad, hace como unos 3 o 4 años, quizá más ya, el premio Nobel de Economía se le dio a un psicólogo. Porque vino toda la crisis del modelo racional, como le llaman algunos, de la economía, las políticas, las famosas políticas públicas y todo esto llamado neoliberal, digamos, es un término que no creo que explique mucho, pero bueno. Y empezaron a surgir otros tipos de explicaciones, y una de ellas fue la cuestión psicológica, emotiva, etc. Y ahora también veo que lo maneja, digamos, este modelo educativo, lo toma como un tema y además lo considera que es un tema muy importante, ¿no? En el que quizá muchas cosas están más, digamos, ligadas al problema emocional, ¿no? Lo cual representa muchas cosas para poder, digamos, uno puede hacer un diagnóstico suponiendo que los diagnósticos son correctos, ese sería otro tema a discutir, ¿no? Si en realidad cómo es que están manejando el tema emocional. Pero lo segundo es que el poderlo instrumentar eso a nivel del salón es todo un problema, digamos. ¿Cómo ves tú esto, Catalina? Estoy de acuerdo que las emociones no solo están en el aula, sino están en cualquier actividad humana, en cualquier relación y en cualquier sujeto, ¿no? Forman parte de lo que somos. Y han estado en la escuela. ¿Y qué más pensar, por ejemplo, en los niños de preescolar, en donde todo es emoción, donde cualquier descubrimiento es una novedad, en donde cualquier momento puede ser, pasa a través de la emoción de sentirse felices, tristes, de sentirse en ese escenario que significa es la primera infancia? ¿Qué más emoción de los chavos en bachillerato, en donde el grupo de los jóvenes es mucho más importante que la escuela o los contenidos, en donde las relaciones personales o de pares, cuentan más de lo que puede suceder con el contenido que tengo enfrente? ¿O qué más emoción en una escuela, en una formación universitaria, en donde lo que yo elegí para formarme es lo que quiero ser o en lo que quiero convertirme, ¿no? O sea, me parece que las emociones nos atraviesan, que el ejercicio docente está lleno de emociones, que los sujetos a los que nos relacionamos están llenos de emociones, y que incorporarlo ahora de manera institucional como un contenido, con un espacio curricular o a lo mejor con la claridad, que posiblemente eso es lo que querían llegar, pero llegan de la manera menos clara, tener la claridad que están las emociones ahí y que también juegan. Desde el ejercicio docente, a mí me parecería que este sujeto que da clases, y no importa en qué nivel, su oficio docente, como se decía hace un rato, su trabajo didáctico, también debía de comenzar a pensar qué hago yo para que mis alumnos se emocionen con cada una de las cosas que les voy a poner enfrente. Porque si el texto de literatura o de literario no me emociona, pues no me emociona, y por más que esté ahí el contenido y yo lo tenga que pasar, pues no me emociona y lo paso y hago lo que él dice que quiero hacer, y después paso a uno de rap
que ese sí me emociona, porque ese dice de mí, este otro no. Entonces, posiblemente estoy, digamos, inventando que las emociones podrían estar en la reflexión docente a través de esto, de pensar cómo emociono a mis estudiantes con lo que les estoy presentando, porque finalmente el aprendizaje que no pasa por eso no se concreta en un aprendizaje duradero, y regresamos a las primeras palabras de este programa, ¿no? Esto que es aprender, ¿qué significa? Y ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro. Déjame añadir dos cosas. Sí. Una es, ¿cuándo los sistemas educativos asumieron la palabra aprendizaje en vez de la palabra formación? Porque yo pienso que cuando los sistemas educativos tenían la palabra formación, en parte de la formación era formar también las emociones. O sea, de otra manera no se entendía. O sea, educabilidad implicaba eso, que uno aprendiera a ser respetuoso con el otro. Ese es un tema. Que uno aprendiera a ser disciplinado, a ser responsable, etcétera. Ciertamente que la otra parte de las emociones que tocas es muy interesante, que es a mí que también me interese lo que quieren que trabaje. Pero la otra parte y esta parte me preocupa de cómo está concebido en el modelo, es desarrollar la actitud de tolerancia. Desarrollar la actitud de tolerancia me parece que es una situación muy superficial. Yo te tolero porque te tengo que tolerar. Pero en el fondo sigo pensando que qué maldito eres, quién sabe. No sé si me explico. No, tienes toda la razón. Para que la gente lo entienda, nuestro auditorio, por ejemplo, eso fue parte del modelo del political correctness en Estados Unidos, que terminó en Donald Trump. O sea, toda esa gente que decía, no, yo no puedo decir en público maldito negro, etcétera, ¿no? Hasta que llega un tipo que empieza a hablar mal de toda la gente y salen del closet todos los racistas y todas cosas. O sea, la verdad es que el modelo no parece haber cambiado jamás la actitud de la gente. Exacto. Lo que hizo fue obligarlos a reprimirse, ¿no? No podían estar diciendo eso en público, pero en el fondo tenían ese tipo de resentimientos, en lugar de tener una verdadera política de integración, que creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Ciertamente, tienes toda la razón. El concepto de tolerancia de alguna manera pedía que la gente se contuviera, pero no que verdaderamente cambiara su visión, ¿no? Que eso es lo que estás diciendo. Exacto. Que yo creo que es muy importante y tienes toda la razón. Yo también estoy de acuerdo contigo. Es un tema, yo no estoy metido en soy profesor, pero no hago investigación educativa, pero sí en el terreno político, en lo que hoy estamos viendo, los racismos que están creciendo. Yo sí creo que toda esa política de lo políticamente correcto, de que no le hables así a fulano, de que no le digas negro, dile afroamericano y cosas por el estilo, simplemente creó una simulación y no lo que había antes en la affirmative action, que era una forma de integrar, ¿no? Esta persona va a entrar a la universidad, no va a haber una universidad de negros, es una universidad de blancos. Va a entrar a esta universidad y te aguantas y va a entrar allí y se generó una integración de comunidades y no como ahora que es lo políticamente correcto y que en el fondo la gente vive aparte, ¿no? Perdón por intervenir. Y que la conviertan en una asignatura nos va a crear un problemón, porque entonces voy a aprobar la asignatura, me van a reprobar, o sea, me van a poner una calificación negativa, o sea, es un problemón a algo que tenía que tener otro tratamiento. Claro. Hablando de otro tratamiento, yo quiero recuperar que esta educación por competencias no es un modelo nuevo, que al menos desde 1980 tenemos un modelo que nace en Europa y que retoma el saber hacer, el saber aprender a aprender y el saber ser. Pero esto tiene que estar integrado dentro de la propia asignatura, lo cual supera la clase de civismo. Claro, no es una materia especial. No. En la enseñanza de la química, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje cognitivos propiamente, conceptuales, qué concepto debe, etcétera? Los procedimentales, saber hacer qué. Lectura y redacción, sí, ¿cómo me lo traduces?
Me da pena, pero ya se nos acabó el tiempo. Madre mía. Una disculpa. Lamentablemente es un programa que dura muy poco y los temas son muy grandes y muy vastos. Pero siguiendo en este tema que hemos venido abordando, sobre el tema de la educación, creo que nos permite dimensionar la complejidad que está detrás de la educación, la importancia del docente, la importancia de tomar en cuenta su propia experiencia y desarrollo, y también el hecho de que aprender a aprender supone una serie de problemas y dimensiones que es muy importante discutir. Muchísimas gracias.